El doctor Ugarte comentó lo que había comentado, ¿te acuerdas que te había dicho Monse ese día lo del ministro australiano? Sí, pues, él hablaba de 9 segundos hasta 15 segundos y el doctor Ugarte también recalca eso, dice que se puede pegar en 10 segundos. Es un cuento terrible. Sí, y en un ascensor vacío, ¿no? Una persona que contagiada entró, se baja y usted por el tema de los aerosoles se puede contagiar en 10 segundos con la variante Delta. Es una de las preocupaciones que hay, lo contagiosa que es Monse realmente. Así es. Bueno, estamos ya con un panel médico, tenemos a nuestros invitados. A ver, ¿quién está conectado? Tenemos al doctor Rubén Quesadas, que es presidente del Colegio Médico de La Serena. Tenemos al doctor Flavio Salazar, que es inmunólogo, vicerrector de investigación de la Universidad de Chile. Y al doctor Jaime Acevedo, del Centro de Prevención de Crisis, Aire y Vida 2021 y miembro de la ONG Desinflámate para la Medicina Social. ¿Los tenemos conectados o no? ¿Quiénes están? ¿Quiénes están ahí en pantalla? Estamos justamente con Rubén Quesada, presidente del Colegio Médico de La Serena. ¿Cómo está, Rubén? Hola. ¿Cómo está, doctor? Cuéntenos un poquitito. ¿Cómo están? Buenos días. Cuéntenos un poquitito cuál es la situación en este momento en su región. Coquimbo, La Serena, ¿cómo están los casos activos? Que eso es muy importante también, y las ocupaciones de las camas UCI. Bueno, la verdad es que en La Serena y Coquimbo, principalmente en toda la región, estamos con una alta cantidad de casos activos. Si bien es cierto ha existido un descenso de los últimos casos durante esta semana, siguen siendo más de 1000 casos activos, lo que fue lo que nos envió a cuarentena durante el año pasado. Nuestra red asistencial está francamente saturada, con el equipo clínico cansado, lo hemos dicho en bastantes situaciones. Seguimos sobre el 90% de ocupación de camas críticas y 90% de ocupación de 130, 125 camas. Significa que permanentemente estamos con 2-3 camas críticas para toda la conurbación. Entonces ustedes comprenderán que la situación, a pesar de los mensajes que se envían de un descenso importante durante los últimos días, sigue sin afectar la ocupación asistencial, que permanentemente está al límite y sobrepasado. Recordemos que nosotros partimos con 22 camas UCI y a la fecha tenemos más de 100. Entonces cuando hablamos de 95, 90%, estamos hablando de un 500, un 600% de ocupación basal. Súper complejo. Ya están en pantalla entonces Flavio Salazar, inmunólogo, y el doctor Jaime Acevedo, del Centro de Prevención de Crisis, Aire y Vida. Doctor Salazar, ¿cómo está? Buenos días. Saludamos también al doctor Acevedo. A ver, variante Delta. Hola, mucho gusto. Recién lo decíamos. ¿Es verdad que se puede contagiar en 10 segundos? ¿Y qué significa eso? Porque está corriendo el tema del ascensor, que si uno ingresa en un ascensor donde una persona con variante Delta y esa persona se bajó pero uno está en el ascensor, se puede contagiar, cosa que con las otras variantes supuestamente no ocurría. O uno toma el ascensor cuando la otra persona se bajó y 10 segundos y puede quedar en suspensión este virus. ¿Es tan así de contagioso, doctor? Bueno, las variantes se van produciendo en las condiciones donde el virus circula demasiado, y en este caso la variante que se refiere usted, la variante Delta, fue detectada en la India y ahora ha generado una expansión a nivel mundial en 92 países, ha tenido algunos elementos críticos en Reino Unido y en otros países. La experiencia científica indica que es mucho más contagioso, o sea, es más transmisible, se transmite mucho más fácilmente, y hay algunas analogías como la que usted mencionó, que probablemente requiera menos tiempo para infectar, pero también no se puede descartar que genere más partículas virales, ¿no es cierto?, que puedan ser adquiridas en un momento determinado, o que tengan receptores que sean mucho más afines para poder ingresar en la célula. O sea, son varios elementos lo que hacen que una variante sea más o menos contagiosa. Ahora, las mismas medidas que uno toma para las variantes que hemos conocido anteriormente, ¿no es cierto?, la original de China y luego la variante británica, siguen siendo vigentes para la variante actual. O sea, en el fondo tenemos que mantener las mismas medidas porque contagian de la misma forma, aunque la variante Delta tiene una infectividad mayor, lo que produce una expansión más rápida de la pandemia. Entonces es muy importante mantenerla controlada, sobre todo en las etapas tempranas, impidiendo su circulación lo más posible para evitar que se genere, ¿no es cierto?, brote importante en el país con esa variante. Bueno, esto invitaría a la población, Flavio, a estar más atentos, ¿no?, a estar más vigilantes, a estar más cuidadosos,
¿no? Porque ya entrando esta variante tenemos, bueno, estadísticamente una oportunidad más de contagiarnos, ¿no es cierto?, con esta variante y por lo tanto quizás cuando han pasado ciertas semanas, ciertos meses, la gente va soltando algunas medidas de autocuidado. Quizás la invitación es esa, no a ser alarmistas, pero sí a volver a lo que siempre se le ha exigido a la gente, se le ha pedido. Bueno, es que lo que decía el doctor anteriormente, nosotros no hemos pasado la etapa crítica de la pandemia, estamos en medio de ella y siempre esta da algunos espacios, ¿no es cierto?, que sube y baja la circulación, pero en general está presente, por lo tanto, y la aparición de nuevas variantes también no se pueden descartar. Las personas se pueden relajar. Las variantes que están circulando en Chile ya, la andina y la P1, son altamente infecciosas también, por lo tanto el cuidado debe mantenerse y las medidas, digamos, del gobierno respecto a la trazabilidad, respecto al control, al control de las variantes, ¿no es cierto?, al monitoreo, son sumamente importantes. El control de las fronteras para evitar que ingresen estas variantes pasan a ser cruciales en esta etapa de la pandemia. Esta información nace desde Australia y uno ve que en Australia han sido súper drásticos en algunas ciudades, precisamente con la llegada de la variante Delta. Hacen un anuncio, comunican, ¿no es cierto?, esto de la variante, pero después inmediatamente son súper drásticos para tomar medidas. Bueno, sí, pues eso es un poco la estrategia que han tenido esos países, ¿no es cierto?, no de mantener controlado la circulación, sino que impedirla absolutamente. Cuando Australia toma estas medidas, por ejemplo, de controles, porque encontraron 60 casos, 60, y nosotros tenemos cientos y miles al día, ellos encontraron 60 e inmediatamente activaron una serie de... Pues tienen una estrategia de virus cero, o sea, en el fondo lo que intentan es controlar la aparición del virus y los focos. Entonces eso es más fácil desde el punto de vista de los resultados. Ahora, no sé, acá en Chile tenemos una situación distinta históricamente en los últimos 2 años, por lo tanto no son homologables, pero lo que proponen principalmente el Colegio Médico es de alguna manera ir probando y testeando esta estrategia, por ejemplo, en algunas localidades, y eso lo podrán decir los dirigentes del Colegio Médico en todo caso, pero es por lo menos lo que yo he leído. Vamos a conversar con el doctor Acevedo, vamos a hablar de las mascarillas, del virus en suspensión, pero antes vamos a hacer un pequeño alto, vamos a volver de inmediato. Monse. Ya pues, ahí estamos. Gracias, Monse. Vamos a seguir hablando con los doctores. Estamos con el doctor Quesada, el doctor Salazar y el doctor Jaime Acevedo. También hablando de las mascarillas más eficientes. Doctor, hemos entendido que el uso de la mascarilla hoy día se hace muy relevante en Chile y tener una buena mascarilla es muy, muy importante, doctor Acevedo. Hola, Julio César. Mucho gusto en saludarte, a Montserrat y a los colegas y a todas las personas que nos están escuchando esta mañana. Sí, lo primero me parece a mí, a lo menos de lo que venimos trabajando 6 meses en el Centro de Prevención de Crisis Aire y Vida, lo primero es reconocer que hay un cambio de paradigma que nos pegó fuerte a la medicina, a todas las profesiones de salud, y que tiene que ver con el descubrimiento el año pasado de que la transmisión, el mecanismo de transmisión y de contagio, por lo tanto, del COVID-19 es principalmente la inhalación de aerosoles respiratorios ajenos. Aerosoles, claro. Entonces, eso es lo que determina las medidas preventivas que uno le puede recomendar a la comunidad. Determina también la actitud que yo voy a tener cuando salgo de mi casa todos los días. Yo me propongo, ¿no es cierto?, no inhalar aerosoles respiratorios ajenos, aun cuando eso es lo que habitualmente nosotros hemos hecho por miles de años. Siempre hemos compartido nuestros bichos, ¿no es cierto?, los microorganismos que pueden vivir en nuestra vía aérea, lo hemos compartido a través de aerosoles respiratorios. Lo que pasa es que no nos dábamos cuenta y tampoco sabíamos cómo se transmitía esta enfermedad. Pero de ahí viene un cambio de paradigma importante, no solo para nosotros en salud, sino para toda la comunidad. ¿Y qué es que tenemos acá un montón de mascarillas, vamos a ir repasándolas? Pero ayer lo comentábamos con Julio, vimos en las noticias el partido que jugó Hungría. Hungría no me acuerdo, pero es un estadio, la Eurocopa, repleto de gente, todo el mundo sin mascarilla, y hay una especie como de liberación de las mascarillas. En Israel se sacaron las mascarillas y quedó la embarrada, y uno dice, a ver, como que lo más simple y a la mano como mecanismo de prevención es usar mascarilla. A mí en lo personal me parecía incomprensible que de verdad una medida que es la más fácil, que usar mascarilla,
se levante? Por ejemplo, en España andan todos sin mascarilla. ¿Qué peligro reviste eso, doctor? Montserrat, lo que pasa es que son 3 las variables que podemos controlar. Te las voy a mencionar en orden, ¿verdad? Primero, una mascarilla certificada calidad FFP2 en interiores. Esto es importante porque esa certificación, tú sabes que existen diferentes certificaciones para todas las cosas, pero esa en particular, esa categoría, permite que uno tenga certeza de que la mascarilla fue probada para aerosoles. Y por lo tanto nos preguntamos cuáles serían las FFP2, ¿no es cierto? En nuestro medio. Tenemos una gráfica aquí, es la FFP2. Voy a acercar de repente. Exactamente. Acércate. Protección de mascarillas contra la variante Delta, y tenemos una gráfica ahí, Monse. Así es. La que está hablando entonces el doctor es la llamada FFP2, que limita la salida del virus y protege de la entrada de gotas, impide que inhalemos polvo, aerosoles y humo. Tiene 92% y 94% de eficacia de filtración, vida útil 8 horas, si se humedece debe cambiarse. Esto entonces, doctor, es la que debe usarse en interiores. Sí, pero hay un error en ese gráfico, disculpa. Corrijámoslo de inmediato. Lo que pasa es que podemos usar la categorización FFP, ¿no es cierto?, para entender cuándo nos protege una mascarilla de aerosoles y cuándo no. Y la FFP1, en este caso, incluiría a las mascarillas quirúrgicas, por ejemplo. Aun cuando la mascarilla quirúrgica sea certificada, está hecha para resistir gotas de sangre en un pabellón de operaciones. No está hecha para que los aerosoles puedan no entrar, ¿ya? Entonces, el uso de la mascarilla quirúrgica FFP1 se puede recomendar en exteriores, manteniendo otra medida, ¿no es cierto?, otra variable que podemos controlar, que es la distancia. Pero la distancia para aerosoles son 2 metros, no 1. El metro que se nos enseñó en 2020 y que lamentablemente se ha seguido repitiendo es útil para gotas, pero esta es una pandemia propagada a través de aerosoles respiratorios. Y los aerosoles, según los estudios, ¿no es cierto?, científicos, llegan inclusive hasta 2,2 metros. Por lo tanto, 2 metros es la distancia apropiada para una enfermedad que se transmite por aerosoles. Y la mascarilla, ¿por qué es tan importante, Montserrat? No solo porque en interiores los aerosoles se van a acumular, ¿no es cierto? Eventualmente van a permanecer incluso 3 horas en suspensión en lugares sin una buena ventilación, pero además se van a ir acumulando, lo cual va a aumentar la posibilidad de que la carga viral necesaria para que yo me infecte esté a mi alrededor, ¿no es cierto?, disponible para ser inhalada. Y la mascarilla, doctor, entonces va a ser como un casco. A ver, mire, acá tenemos en cámara, vamos a acercar un poquito, la clásica, ¿no?, que es la mascarilla quirúrgica que tiene pliegues. ¿Esta para qué sirve? Y el fondo, ¿cuántas horas dura? ¿Para qué sirve? Y en qué ocasiones hay que usarla y en qué ocasiones es efectiva en el uso. Nosotros recomendamos esta mascarilla quirúrgica para exteriores, manteniendo distancia de 2 metros entre las personas. Si tú entras en la zona de aerosoles, o sea, a menos de 2 metros de alguien, y esto no es por la variante Delta, esto ha sido de toda la pandemia. Lo que pasa es que había un problema de información. Si tú entras en la zona de aerosoles, o sea, los 2 metros alrededor de una persona, esta mascarilla ya no es útil porque sí va a disminuir la cantidad de gotas, ¿no es cierto?, que salen. Es un buen bloqueador. Se parece en eso a estas pantallas que usan ustedes en televisión, o estas como botellas, ¿no es cierto?, cortadas que usan, que son buenas para gotas, pero no para aerosoles, porque esta, insisto, es una pandemia transmitida por inhalación de aerosoles respiratorios, y todos los producimos al respirar. Ya, una pregunta: si uno va caminando en la calle y se cruza con una persona, porque son para exterior, ¿hay algún peligro, si es que esa persona va con mascarilla y uno va con mascarilla, de que haya un contagio vía aerosol? Los dos redujeron su riesgo bastante al estar usando al menos una mascarilla quirúrgica certificada, pero no sería lo mismo si entramos a menos de 2 metros de distancia, más aún si nos acercamos a menos de 1 metro. O sea, los 2 metros hay que considerarlo desde ya como la distancia segura.
para no contagiarnos, no respirar aerosoles ajenos. Pero, doctor, le puedo preguntar, doctor Acevedo, pero entonces cuando la gente va en el metro, que no va ni siquiera a un metro, digamos, ¿ah? Va en el metro pero no va a un metro, claro, va a menos de un metro y va con estas mascarillas que es la que usa la gente en su gran mayoría, la quirúrgica, la más barata, digamos, o la de tela hecha en casa, ¿va en constante exposición o riesgo al virus? Por supuesto, porque no te mencioné la tercera variable, es la ventilación. ¿Y por qué la autoridad dice que... ¿Por qué la autoridad dice que no se ha constatado y que la gente se contagia en el metro? Porque la trazabilidad se hace con lo que tú puedes echar mano, que es los contactos habitualmente intradomiciliarios o laborales. Pero los contactos que te hayas tenido, ¿no es cierto? Pero discúlpeme, pero una cosa es la trazabilidad y tener la certeza de quién contagió a quién. Pero otra cosa es tener la evidencia científica que unas mascarillas no protegen de aerosoles, que son las mascarillas que se usan en el metro y que la gente anda a menos de un metro. O sea, yo no quiero saber cuántos se contagiaron, pero que por lo menos que por lo menos comuniquen que hay riesgo evidente y que se obligue o se exija otra mascarilla, no sé, de eso estoy hablando. Estamos de acuerdo, es más, nosotros creemos en Aire y Vida que el metro de Santiago, así como el metro TEN, que no tiene ventana siquiera para abrir, cuando no se puede ofrecer el estándar correcto de protección en una pandemia con una enfermedad potencialmente mortal a personas que están realizando actividades que son beneficiosas para la sociedad entera, ¿no es cierto? Porque estamos moviendo la economía al trabajar. Bueno, lo correcto es que el medio de transporte, en este caso más aún el medio de transporte público, le entregue mascarillas certificadas. Si no tiene ventilación ni distancia, debería entregar mascarillas certificadas FFP2 a las personas que usan ese medio de transporte. Ya, y yo creo que eso es súper importante porque ahora tenemos que ir avanzando. Y quizás Flavio y también el doctor Quesada, que aquí hay un tema que hemos hablado muchas veces, que es la comunicación de riesgo. Ahora tiene que haber una comunicación respecto a cuáles son las mascarillas que sirven y cuáles no. Es decir, ya de alguna manera nuestro país en su gran mayoría se acostumbró a este hábito de usar la mascarilla. Ahora tenemos que dar un paso adelante en usar la mascarilla que sirve. Es que, por ejemplo, se puede obligar a un bus interprovincial, ideas, interregional, interprovincial, a que junto con el pasaje se le suba el valor y se le entregue la mascarilla FFP2, porque va a estar 4 horas, 5 horas, 3 horas arriba del bus, se le entrega una buena mascarilla. No sé, son ideas. Complemento la pregunta, doctor. Claro. No, bueno, yo creo que lo primero es hacer ese reconocimiento. Perdón, disculpa, Fabio, adelante. Doctor Salazar primero, por favor. Sí, no, yo quería solamente agregar que lo primero es hacer un reconocimiento de la evidencia científica. Lo que está hablando el doctor Acevedo está basado en estudios que fueron dados a conocer ya hace bastantes meses atrás y que al inicio de la pandemia también se sabían. Entonces, cuando se hacen declaraciones, por ejemplo, en el sentido de que el transporte público no es un foco de transmisión, eso nos apega a la realidad, digamos, de la evidencia. Entonces, lo primero, antes de tomar medidas específicas como poner una máscara, no, que me parecen buenas ideas, lo primero es reconocer de que existen lugares donde hay riesgo, y el transporte público es riesgo, digamos, los lugares cerrados, comercios cerrados también son riesgo. Ahora, distinto es que uno tenga que igual usar el transporte público, igual tener que ir a comprar, pero la transmisión de la evidencia de que hay un riesgo allí tiene que existir, porque si uno dice que no hay riesgo, que en realidad no está comprobado, que uno viaja en un transporte público o que no hay evidencia internacional, eso no se apega a la realidad. La realidad es que los estudios sí existen y lo que ha manifestado el doctor Acevedo es súper claro. Se sabe muy claramente cómo se transmite el virus por los aerosoles, la distancia que tiene que haber. Cualquier, digamos, forma de no respetar esas distancias, por ejemplo, nos pone en riesgo y uno sabrá cómo asumirlo o no, pero son riesgos que existen. Doctor Quesada. No, efectivamente, aquí nosotros estamos día a día y en general la ciencia va avanzando y va descubriendo piezas de un rompecabezas que se va completando. Es muy distinta la realidad que tenemos y el conocimiento que existe el día de hoy a lo que teníamos hace un año atrás. Por lo mismo, es muy importante que las autoridades no solo tengan acceso a esta información, que sabemos que la tienen, sino que también puedan implementarla de una manera adecuada, con confianza por parte de las distintas personas que tenemos que hacer seguimiento de estas recomendaciones.
Lo mismo que comentaba el doctor Salazar, es muy desafortunado cuando frente a la falta de evidencia o incluso evidencia contradictoria se dan declaraciones poco prudentes y que finalmente terminan siendo alejadas de la realidad, como lo que se planteó respecto al uso del transporte público. Sabemos y desde el Colegio Médico hemos pedido que se trabaje con actividades dependiendo de su riesgo, y las personas que tengan que realizar actividades de mayor riesgo lo sepan, porque si efectivamente la comunidad está realizando actividades de riesgo y esto no se sabe, no pueden tomar las medidas para protegerse. Y si es que no tienen las capacidades de tomar las medidas para protegerse, como dice el doctor Acevedo, también es importante que el Estado pueda otorgar las facilidades o otorgar las recomendaciones para que se puedan proteger, porque efectivamente tenemos que seguir muchas de las actividades esenciales, tenemos que continuar como país avanzando, pero esto no puede ser a costa de la salud y la vida de las personas. Entonces, debiese existir una organización más transparente, y a esto nos referimos con nueva gobernanza, que esté profundamente basada en la ciencia, que sepa comunicar y que genere la confianza para que la población pueda y quiera adherir a las medidas. Pero ¿por qué no se exige a los empleadores, por ejemplo, que a los trabajadores que están en todos estos giros, ¿no es cierto?, que encontramos que son indispensables, ¿no? ¿Por qué los empleadores no le entregan buenas mascarillas, estas certificadas FFP2? No se puede, ayúdeme ahí, Flavio, no se puede, Flavio, generar una ley o por lo menos una conversación para que los empleadores entreguen porque van a andar en el transporte público, porque las otras no sirven, porque son más caras, no sé, como parte de la implementación? Bueno, ahí está bueno, históricamente ha existido una reglamentación respecto al uso de elementos de seguridad en ciertas labores que son riesgosas, no solamente para el COVID, en general en la construcción, sí, en la minería, etcétera. Y no siempre, no todas las empresas cumplen con esas normativas, porque tiene que ver, ahí hay un elemento, ¿no es cierto?, de algún impacto económico, igual hay una inversión, etcétera. Pero debiese ser, o sea, yo creo que en este caso lo importante es que el foco está en poder salir lo antes posible y con los menores daños de una situación catastrófica, pandémica como la que hemos vivido a nivel mundial. Por lo tanto, las inversiones que se tengan que hacer en el corto plazo pueden ser onerosas, pero en el largo plazo van a beneficiar. Entonces tiene que haber un entender por parte de quienes empresarios o quienes... Y el ministro del Trabajo pues tiene que ponerse el ministro del Trabajo. Entonces ahí tiene que haber una inversión. Sí, obvio, al tiro le damos la palabra. Doctora Acevedo, al tiro vamos para allá. Vamos rumbo hacia allá. Flavio, es que lo que pasa es que no puedo entender qué persona que tiene un emprendimiento, sea un empresario, tenga una pyme, no vaya a querer proteger a su trabajador para que proteja a sus demás trabajadores y a su empresa. Es un súper buen negocio que no haya más contagiados dentro de su giro, digamos, dentro de su local. Imagínense que si no tienen buenas mascarillas va a contagiar a otros colegas, a otros compañeros. Es peor económicamente para esa empresa. Así es, yo creo que... Pero bueno, ahí falta entonces, porque si evitamos que haya una mala intención, o sea, no creemos en eso, probablemente hay desinformación. Por lo tanto, eso es lo que estamos tratando de hacer hoy día, informar claramente respecto a los riesgos reales, como han dicho mis colegas acá, que son quienes están trabajando en la primera línea, ¿no es cierto? Y hay que seguir tomando medidas de acuerdo a esa evidencia científica para evitar situaciones más catastróficas. Doctor Acevedo. Gracias. Bueno, apoyando lo que están señalando y enseñando los colegas, ustedes saben que a nosotros nos dicen doctores a pesar de que salimos como licenciados en medicina, pero nos ganamos el doctor de docere, de enseñar, ¿eh? Así que estamos por lo menos optando a doctores. En este caso, esta es una mascarilla FFP1, ¿vale? Ya. Sin embargo, necesita certificación. Esa FFP1 podríamos usarla en exteriores. Espérese, que esta es una mascarilla... ¿La FFP1 es igual a una quirúrgica? Bueno, claro, lo que pasa es que es una categorización. Ya. La quirúrgica entraría en esta categoría, FFP1. Ya. Recomendable para exteriores. Estas son FFP2. Aquí tengo en esta mano una N95, ¿vale? Esta es una KN95. Ajá. Ahora les voy a contar lo que pasa con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud. Resulta que estas, las N95,
están siendo reguladas en Chile porque son elementos de protección personal para la minería y la construcción. No estaba previsto para la salud, ¿ya? Pero sí está obligado el Instituto de Salud Pública a hacer una recertificación de una mascarilla que ya viene certificada como N95, o sea, como FFP2, desde fuera, ¿cierto? La recertifica porque se quiere asegurar de proteger a los trabajadores de minería y construcción. Esta, por lo tanto, si tú la compras hoy día en cualquier parte, es confiable porque lo está certificando el ISP. Esta, en cambio, que es una de las tantas marcas de KN95 que encontramos en el mercado nacional, no está pasando por ninguna certificación de calidad. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud definió en marzo de 2020, al inicio de la pandemia para nosotros, definió como mascarilla todo lo que cubra nariz y boca. Y con eso dejó de manos atadas al ISP, Instituto de Salud Pública, que tiene los laboratorios y el personal para certificar, ya lo hace, ¿no es cierto?, con las N95, dejó sin la posibilidad de que ellos entraran a certificar la calidad de todas las mascarillas KN95, que deberían ser, al igual que esta, FFP2, pero que en la práctica, si tú le crees a la certificación de origen del fabricante, como quiere vender, él te dice que esta KN95 es igual a esta, lo cual no es verdad, y así lo ha demostrado el laboratorio Lichtex Usage. Incluso en Alemania hay un caso muy conocido de un ministro, ¿no es cierto?, que le regaló unas KN95 de origen chino que no tenían realmente esa calidad, lo habían comprobado en sus laboratorios, y se le regaló a personas dependientes del Estado, y se supo y lo consideraron inmoral, y por lo tanto es un escándalo en Alemania y en Europa. Bueno, resulta que el hecho de que no podamos certificar todavía, doctor, por esta mala definición del Ministerio de Salud. Perdón. Pero ¿cómo distingo yo? Porque ¿cómo sé si está certificado o no? Porque la verdad... que no te corresponde a ti, pues, Monserrat. Pero es que la verdad no es que te corresponde a ti. No se sabe. Porque la verdad lo que corresponde es que el Estado yo compro, y se lo digo, yo compro en la calle. Es decir, yo compro en la calle, la mayoría de nosotros compramos la quirúrgica en una bolsa grande, porque somos hartos en la casa, compramos la quirúrgica que viene en 100 y que es un precio razonable, porque si uno va a la farmacia, la verdad es que no es un precio razonable, porque 10 mascarillas salen como 6 lucas o 8 lucas. Entonces, ¿cómo yo sé que la que está en la calle puede estar certificada o no? ¿O cuáles son las certificadas y que sean de acceso, de precio accesible? Hay KN95, Monserrat, Julio César y los colegas, certificadas, por ejemplo, por Lichtex Usage, KN95 certificadas, que están vendiéndose, porque son de origen nacional, a 450 pesos. O sea, en términos de lo que tú preguntas de la accesibilidad monetaria, no tendría necesariamente que ser demasiado cara una mascarilla que te proteja en interiores, ¿ya?, que es lo que nosotros decimos que es recomendable para una pandemia producida por aerosoles, y no principalmente por gotas, como decían los colegas. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que si yo hoy día quiero recomendarle a un paciente mío que vaya a la urgencia y yo le digo, póngase una mascarilla que le proteja, para ser bien científico, ¿cierto?, lo único que yo podría recomendarle es una N95, porque son las únicas que está certificando el ISP. ¿Qué pasó el 1 de junio? El Ministerio del Trabajo promulgó una ley, la 21.342. Una buena ley porque pretendía, antes del invierno, proteger a todos los trabajadores chilenos con una mascarilla certificada. ¿Qué hizo el Ministerio del Trabajo? Le consultó al Ministerio de Salud cuál sería su criterio técnico para dicha certificación. Y la respuesta de la doctora Paula Daza, de la Subsecretaría de Salud Pública, fue: me basta cualquier certificación realizada en cualquier parte del mundo. Con eso, el papelito chiquitito escrito en chino, con una estrellita roja, ¿no es cierto?, donde el fabricante de una KN95 como esta te dice que es equivalente en todo a una N95 y que es una FFP2, está obligando al Ministerio de Salud a creerle. Y lo peor, en este momento están usando todo el personal de salud en Chile una combinación de esta algunos días y en algunas circunstancias, y otras veces de esta, no certificada ninguna de las dos, pero estas
como si fueran tan protectoras como una N95 certificada. Falta certificación. No sé si logro hacer el punto. Sí. Sí, no, la situación es bien dramática. Igual sería importante si tienen datos. ¿Por qué usted ha hablado de ICTEC USACH? En algún momento está toda la polémica de volver o no volver a clase, pero certificó las mascarillas que el Estado entregó y que tienen un 40% de efectividad en aerosoles, que protegía solo un 40%. Entonces uno entendería que ahí por lo menos debería hacerse un esfuerzo y de entregarse mascarillas certificadas y mascarillas buenas, ¿o no? Vamos a hacer un alto. El esfuerzo... Sí, al tiro vamos solamente a hacer... quiero decirte que el esfuerzo es enseñar a todas las personas este cambio de paradigma con una campaña educativa nacional, son los aerosoles. Eso es un esfuerzo que vale la pena, y luego los protocolos para gotas, que todavía tenemos después de año y medio, a pesar de lo que mis colegas están enseñando, de que la evidencia científica ya es firme, de que esto no es por gotas principalmente, es por aerosoles. Nuestros protocolos sanitarios, todos, siguen siendo para gotas. La pregunta es precisamente, el Estado tiene que entregar buenas mascarillas. Usted está contando lo que pasó en Alemania. Digamos que fue un escándalo. Si queremos volver a clase, imagino que estamos todos de acuerdo que hay que entregar buenas mascarillas, ¿o no? Hay 10:33. Mire este titular. Primer ministro de Italia cuestiona efectividad de vacuna Sinovac y asegura que resultó inadecuada para Chile. El ministro París le contestó. 10:33, lo comentamos a la vuelta del corte. Bueno, seguimos analizando. Vamos con este titular. Primer ministro de Italia cuestiona efectividad de vacuna Sinovac y asegura que resultó inadecuada para Chile. Le vamos a preguntar entonces a nuestros doctores que están presentes. Bueno, el ministro París respondió esto y le mandó a decir al ministro italiano y también a Jair Bolsonaro, que también criticó de paso a lo que estaba pasando en Brasil, diciendo que esta vacuna Sinovac no servía. Conversemos también con el doctor Salazar respecto a esta información, que es súper importante que no empiece a circular información falsa. Por eso es importante ver cuánta efectividad tiene, qué pasa con la vacuna Sinovac y la variante Delta. ¿Hay estudios que avalen su efectividad o no? ¿En qué situación estamos exactamente, doctor? Bueno, sí, yo también escuché eso y hay que tener... Lo primero es que las vacunas que se han utilizado en Chile, que es principalmente Sinovac y también Pfizer, ambas tienen niveles, digamos, de protección que son adecuados de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y esto ha sido comprobado en los estudios en terreno, ¿no es cierto?, con la respuesta que ha habido por parte de las personas. O sea, existe una protección mediada por las vacunas y que impide que tengamos una explosión mayor de gente que esté que se agrave o que muera. Y eso es así. También es verdad que las vacunas de RNA tienen niveles de protección para la transmisión que son mayores que la Sinovac. La Sinovac ha mostrado más o menos un 65% y las otras más de 80%. Y eso también es verdad. Pero en ningún caso uno puede culpar a la vacuna que hemos utilizado hoy día o al programa de vacunación con las explosiones o con los brotes de infecciones que tenemos. No tiene ninguna relación, porque en el fondo responden a cuestiones totalmente distintas. El protegernos, como estábamos conectando un poco con lo anterior, depende de muchos factores. O sea, utilizar la máscara tiene una protección. Utilizar la máscara y estar vacunado es muchísima mayor protección. Y estar vacunado y quedarse en la casa, absolutamente cero riesgo. Entonces, no es un solo elemento, son la combinación de muchos elementos los que van a permitir mayor seguridad. Entonces, yo estoy en este caso respaldando de alguna manera los dichos del ministro respecto a que esas acusaciones respecto a la vacuna Sinovac y a la vacuna, digamos, Sputnik también en otros países, obedece también a factores geopolíticos, no necesariamente tienen que ver con la realidad o evidencia científica. Yo, por lo menos los estudios que he visto y en general creo que está bastante clara la evidencia de que la vacuna Sinovac tiene niveles de protección, evita las muertes, evita el agravamiento, y si bien es cierto, no evita completamente la transmisión, o en menor grado que las otras, sí lo hace. Ahora, las vacunas, tanto las Pfizer como la AstraZeneca,
han mostrado tener también un nivel importante de protección contra la variante Delta. Por lo tanto, en general, si es que se produce una disminución de la efectividad, es menor, no es blanco y negro, no es que evitar esa sensación de que hoy estoy vacunado y estoy desprotegido porque viene la variante Delta. Eso no es realidad. O sea, la vacunación protege. Ahora, probablemente algunas variantes pueden ser más transmisibles, por lo tanto, en general más riesgo, pero eso no significa que estemos totalmente desprotegidos y eso lo quiero manifestar claramente. Doctor Quesada. Efectivamente, más allá de la polémica del ministro, que sabemos que muchas veces desvía el foco de lo que realmente importa, es perseverar en que las vacunas sirven. Nosotros estamos trabajando a nivel nacional de manera importante con Sinovac, por lo tanto se ha visto de que mantiene una buena protección en términos de disminuir las muertes y las hospitalizaciones. Con contagios no tanto como las otras, por lo mismo hemos visto también, y lo ha dicho el Colegio Médico, de que no es prudente confiar en la vacunación como la única estrategia. Esto siempre lo he planteado cuando me ha tocado estar acá, es por capas. Entonces tenemos una capa la vacunación que es muy importante, las medidas, la protección, la mascarilla. Aquí te quiero comentar que en el comercial llovieron los mensajes de los colegas que dicen, oye, ni nosotros tenemos FFP2, nosotros estamos utilizando mascarillas quirúrgicas que uno de repente ve la caja y aparece not for clinical use. Entonces uno dice, oye, si tus trabajadores y trabajadoras de salud son los que están exponiéndose con mayor frecuencia y de manera más intensa, debiesen tener un grado mayor de protección. Entonces, ahora que sabemos que esto es más necesario, que los aerosoles tienen mayor contagiosidad, que la variante Delta también tiene mayor contagiosidad, debiesen destinarse los esfuerzos de proteger de mejor manera a los trabajadores y trabajadoras, porque de otra manera vamos a tener, aparte de todo este agobio, aparte de todo este trabajo durante más de un año y medio que ha sido exponerse de manera importante, esta nueva incertidumbre o francamente certeza de desprotección si es que uno no tiene algún mensaje claro y decidido de que se va a invertir de mejor manera en los trabajadores. Y por otra parte, respecto a lo que tiene que ver con la vacunación, lamentablemente no tenemos estudios hasta la fecha que puedan que hayan evaluado el comportamiento de la vacunación con Sinovac frente a la variante Delta. Se ha visto de que tiene protección un poco menor en la Pfizer y en AstraZeneca, pero aún así sigue siendo aceptable. Por lo mismo esperamos que se realicen los estudios para poder asegurar, y si es que es necesario una tercera dosis, se implemente con la evidencia más robusta y podamos tomar una decisión, o el país pueda tomar una decisión respecto a si va a ser con Sinovac o preferentemente con variables de mRNA. Es que eso habíamos escuchado la otra vez, que finalmente no es que la vacuna Sinovac sea menos eficiente que las otras con la variante Delta, más allá de la menor eficiencia en general, sino que no habían todavía o no habían concluido los estudios para ver el comportamiento de la vacuna Sinovac específicamente con la variante Delta. Exacto, eso es lo que yo planteaba cuando vamos descubriendo piezas del rompecabezas, y con eso tenemos que armar y tomar decisiones. No podemos esperar a que esté el rompecabezas completo, pero sí tenemos que basarnos en las piezas que tenemos a la vista. Entonces, por eso es importante que todo el manejo de la pandemia, e insisto en lo que plantea el Colegio Médico, pueda ser mejor comunicado y de una manera más transparente, evitando estas polémicas, evitando muchas veces esto que nos desvía del foco y nos permita tomar las mejores decisiones con la evidencia que tenemos disponible en este momento. Mira, justamente tenemos aquí un cuadro que salió en lunes, es un estudio realizado por el Instituto Millennium en inmunología del Instituto Millennium, donde compara algunas de las cualidades de cada una de las vacunas, Sinovac arriba, Pfizer abajo, respecto a la efectividad, pero dividido en distintas cosas, ¿no? La vacuna Sinovac, finalmente el COVID-19 sintomático lo baja en un 63,6%, o sea, la efectividad en el COVID-19 sintomático, y la Pfizer, la efectividad en este rango es de 90,9%, es decir, la cobertura, podríamos decir, de la Sinovac es un poco menor para caer enfermo respecto a la Pfizer, que es mayor. Luego, ¿qué pasa con la hospitalización? Si la persona está vacunada con Sinovac, tiene 87,3% de posibilidades de no caer hospitalizado, y con la Pfizer 97,1% de no caer hospitalizado. ¿Qué pasa entonces ahora con la internación en UCI?
La Sinovac entonces garantiza un 90%, quiere decir que el 90% disminuye. Solamente las personas que han sido vacunadas con las 2 dosis de Sinovac, un 10% de ellas podrían caer en una UCI, y la Pfizer un 98,4%. ¿Y qué pasa con la disminución de las muertes? Esto es súper importante para ver que en este sentido la vacuna Sinovac es casi, podríamos decir, de la misma calidad o cobertura que la Pfizer, porque disminuye en un 86,4% la posibilidad de muerte de la Sinovac y la Pfizer en un 91,8%. Es decir, en lo que es la internación UCI y la posibilidad de fallecimiento, son vacunas que se comportan casi igual. Yo creo que la mayor diferencia es la que se da en la posibilidad de contagio y en el COVID-19 sintomático. No sé cómo lo ve usted, Flavio, si es que doctor, si es que esto coincide también con los estudios que ustedes están manejando. No, claro, sí, obviamente eso es parte de la información en la cual he basado mi opinión, así es. Ahora, también hay que poner digamos, en contexto que la mayoría de los países no han tenido acceso a la vacunación y en el fondo los porcentajes de personas vacunadas en otros países es muchísimo menor. No es cosa de que uno diga, bueno, quiero comprar esta porque esta es mejor, no funciona así el mercado internacional. O sea, nosotros también tenemos que tener uso de la disponibilidad que hoy día existe. Yo creo que el tener la Sinovac es una ventaja respecto a muchos países en Latinoamérica, pero sí creo, y ahí estoy totalmente de acuerdo con el doctor Quesada, que en el fondo uno tiene que ser muy transparente en la información y en el fondo eso es lo que se ha exigido desde el comienzo. Los datos de, por ejemplo, el porcentaje de personas que han sido vacunadas con 2 dosis y que caen enfermos graves, etcétera, siempre tiene que estar transparentado para dar tranquilidad a la comunidad de que estamos bien y que hay que seguir con las medidas. Entonces, sí, lo que usted menciona es correcto. ¿Sobre qué variante este estudio? ¿Sobre qué variantes? No, esos estudios que están mostrados ahí en la realidad, en terreno en Chile, con las variantes que están circulando, que hace una semana atrás generalmente era la variante andina y la variante P1 de Brasil, y esas son las que hoy día existen mayoritariamente circulando. Ahora, todavía no hay una circulación, por lo menos detectada a gran escala, de la variante Delta, y eso, por lo tanto, todavía no se ha investigado tan así como lo ha dicho el doctor Quesada. O sea, pero también uno... O sea, estos son los resultados de un barrido donde no se sabe si es P1, andina, si es gamma. O sea, es al azar un muestreo, digamos. Son las que están, claro, son todas las que han estado circulando. Entonces, lo que quería terminar mencionando es que también yo soy inmunólogo, desde el punto de vista de la inmunología, también uno puede entender un poco que este comportamiento que hemos visto de la vacuna y de las otras vacunas que están circulando hacen de que lo más probable es que la vacuna Sinovac confiera protección también, por lo menos importante, contra las variantes que están apareciendo. Eso es lo que uno opina, pero estoy de acuerdo en que los estudios son necesarios para poder comprobarlo científicamente. Yo leí un reportaje el fin de semana que decía que podían ser 21 variantes distintas las que estuvieran, en la tercera lo leí, la que estuvieran circulando en nuestro país, doctor. Probablemente sean muchas, o sea, en el fondo claro, no es como nivel que no solo esas, así. No. Ahora, lo que sí se ha determinado en un estudio que se hizo más masivo, cuáles son las que predominan. Y las que predominan, las que dominan son la andina y la P1, que es la brasileña, son las que han estado más. También está presente la británica y probablemente muchas otras que no han sido detectadas, porque el mecanismo de detección de las diferentes variantes no está implementado en Chile en forma masiva, y es un poco también lo que se ha exigido para poder hacer la vigilancia respecto a la aparición de nuevas variantes. Pero yo creo que lo importante es comunicar a la gente, porque en eso estamos, que la vacunación es muy relevante, muy relevante, pero no es la única forma de salir de esto. Y yo creo que eso la gente tiene que tenerlo claro. La vacuna va siendo en nuestro país ya el desde. O sea, vaya a vacunarse, por favor, porque aquí está viendo que va a estar más protegido, que no va a caer a la UCI, que va a colaborar porque no se va a hospitalizar y bueno, y se va a salvar de la muerte. Vacúnese. Pero además
hay que protegerse, hay que usar mascarilla, hay que tratar de respetar la ordenanza sanitaria, no hay que ir a aglomeraciones, hay que lavarse las manos, hay que tratar de salir lo menos posible, hay que ventilar. O sea, estamos en esta conversación con la ciudadanía, ¿no? Aquí estamos viendo las vacunas, sirven algunas un poquito más, otras un poquito menos, todo, pero es muy relevante el autocuidado, es muy relevante, doctor Quesada, transmitirle a la gente que estamos en una situación de crisis, estamos en una situación donde la ciencia todos los días sabe algo nuevo. Partimos esto con que la OMS decía que no había que usar mascarilla. O sea, yo sí, siempre digo, la vamos a tener esta discusión. Yo sé que la ciencia, sí, ya, pero también la ciencia va a medida que tiene más datos, a medida que va corroborando, además, a medida que tiene más tecnología, también va pudiendo, esas verdades que antes tenía como totales, también las va acomodando a nuevas verdades, ¿no? Entonces, como partimos de una forma, hoy día estamos acá, hoy día lo que sabemos es esto, a cuidarse, a ayudarnos entre todos, ¿no? La comunicación tiene que ser clara. Está muteado, doctor. Se nos murió. Sí, ahí está, disculpa. Mira, muchas veces la ciencia no puede asegurarte la respuesta a la verdad, pero sí se puede comprometer con el mejor camino para encontrarla lo antes posible. Y desde esa manera vamos a ir viendo, insisto, en esta idea del rompecabezas y pudiendo generar las mejores decisiones. ¿Cuál es el problema cuando estamos topando no en la ciencia, sino que estamos topando en la toma de decisiones y qué hacemos con ese conocimiento? Lo escondemos, lo guardamos, mostramos lo que nos sirve o lo que no nos sirve. Tenemos la capacidad como país para poder efectivamente hacer lo que necesitamos para mejorar la situación. Nobleza obliga, nosotros en nuestro país tenemos la disponibilidad de vacunas que son bastante buenas y bastante aceptables. No estamos haciendo fila, anotándonos para cuando llegue a nuestra región, como ha pasado en otros países. No estamos tampoco con un nivel de falta de acceso a atención sanitaria tampoco. Sí tenemos equipos de salud que están extremadamente desgastados, pero podemos hacer mucho más, porque el día de hoy tenemos la posibilidad de enfrentar este 2021, este ingreso de la variante Delta, con más conocimiento, con más compromiso, a pesar de la fatiga pandémica, y tenemos la responsabilidad, y así lo hemos asumido desde el Colegio Médico, de poder informar a la comunidad de que no es momento de bajar los brazos, también a la autoridad exigirle un esfuerzo adicional para poder enfrentar esto de buena manera, porque no nos podemos resignar a seguir teniendo estos resultados de fallecidos, a seguir teniendo estos resultados sanitarios que en el país con mayores ingresos en Latinoamérica, con una educación formal, con una atención primaria que está desde Arica a Punta Arenas, con trabajadores comprometidos, no podemos tener estos resultados. Podemos hacerlo mejor y es nuestra responsabilidad lograrlo como sociedad en su conjunto. Sí, preguntémosle al doctor Acevedo, vamos a tener que ir cerrando, pero cuando se habla de una tercera dosis, ¿va a suceder de alguna manera que esto se va a transformar un poco como en la vacuna contra la influenza? Que la población de riesgo va a tener que vacunarse todos los años, o esta tercera dosis podría resguardar, no sé, a la población por un par de años, luego viene otra campaña de vacunación. ¿Cómo se proyecta esto? Discúlpame, Montserrat, pero acostumbro a no hablar de lo que no sé. Sí puedo ilustrar, porque aquí está Fabio Salazar, que es un investigador y vicedirector de investigación de la Chile, ¿ya? Que te puede responder esa pregunta mejor que yo. Pero sí sabemos, debido a un informe que sacó ayer, ¿no es cierto?, la Fundación Ciencia y Vida y el Centro de Investigación donde está Tomás Pérez Acle, que hay un conocimiento en relación con que la inmunidad, la inmunogenicidad, se dice, o sea, la capacidad para generar inmunidad adquirida en base a la vacuna de Sinovac, en el caso de los adultos mayores de 70 años, estaría mostrando, de acuerdo al perfil de hospitalización que luego han tenido ellos, un agotamiento de esa inmunidad, o sea, una transitoriedad. Y eso, por lo tanto, como ha sido publicado por un investigador muy serio, es lo que yo te puedo contestar al respecto. Si tú me permites, solo quisiera aportarles un elemento más en relación con lo que veníamos conversando antes. No sé si puedo. Sí, adelante, para ir concluyendo el segmento. Gracias. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, como decían los colegas,
desde hace rato, al menos esta campaña Aire y Vida lleva 6 meses funcionando, que existe ya a esta altura, hoy, ¿no es cierto?, inicios del invierno, en Chile, un consenso científico, médico, social, porque han participado gremios de la salud, de la educación, organizaciones de la sociedad civil. Tenemos un consenso en Chile respecto al mecanismo de contagio principal, ¿cuál es? Y por lo tanto, la prevención primaria, que requiere trazabilidad, requiere vacuna, requiere, ¿no es cierto?, condiciones de soporte económico cuando hay privación de movilidad. Esa prevención primaria puede y debe mejorarse significativamente reformando todo lo que se ha llamado protocolos sanitarios, porque están basados en el supuesto antiguo de hace 1 año y medio de que esto se transmitía a través de gotas, cuando sabemos que el mecanismo de aerosol requiere otras medidas. Entonces voy a complementar lo que señalábamos antes de las mascarillas FFP2 en interiores, muy importante, y la distancia de 2 metros, no de 1 para aerosoles, con la ventilación. Se ha enseñado una ventilación intermitente. Esto es científicamente incorrecto. La realidad es que la ventilación debe ser continua, cruzada, distribuida y ojalá medida. Aquí tengo un monitor de CO2 que está mostrando un valor menor a 700 partes por millón. Eso me está diciendo que en este lugar donde me encuentro no hay un alto riesgo de que yo esté respirando aerosoles ajenos. ¿Ya? Esto mismo, si ustedes quieren, como programa y nosotros como plataforma Aire y Vida, se lo ofrezco, ¿no es cierto? Aquí tengo uno para el estudio. Bueno, es como un indicador. Se lo voy a dejar, ¿no es cierto?, en delivery, ¿eh? Se lo vamos a aceptar se lo vamos a aceptar porque acá estamos con los protocolos de hace 3 años. Que pueden educar. No, y además sirve, me imagino, si es que los niños, está la polémica de volver al colegio, todo eso puede ser un súper buen elemento para tener alguno de los parámetros, si es posible o no es posible, por ejemplo, hacer clases presenciales. Pero en la casa, ¿cómo ayudamos en la casa gente que no va a poder comprar este elemento? Lo que pasa, querido Julio César y Montserrat, lo que pasa es que tú no puedes pedir a las personas sin afectar el buen vivir y por lo tanto la dignidad, la tranquilidad, la salud mental, la intimidad, que apliquen las 3 variables conocidas para no infectarse, para no inhalar aerosoles respiratorios ajenos en la casa. Tú lo que tienes que hacer es que de la puerta de la casa hacia afuera el Estado te facilite las cosas. Porque si yo tuviera que prevenir la inhalación de aerosoles ajenos en mi casa, yo tendría que usar la mascarilla FFP2, ¿no es cierto?, todo el día. Tendría que en mi casa impedir que mis hijos o mi señora me abracen, porque en la distancia, acuérdate que es de 2 metros, ¿ya? Y luego tendría que todos muertos de frío. Ya, pero no pongamos por caso el colegio. Entonces, en la casa la ventilación está. Pero pongamos por caso que todos asumimos hay un estándar de que ir al colegio es bueno. Hemos asumido todos que ya. El tema es si están las condiciones o no. Primero nos encontramos que las mascarillas eran deficientes. ¿Cómo lo podemos hacer con la ventilación? Bueno, es que no puede, como dijeron los colegas, esto se hace bien integralmente, no se hace por parte, y tampoco la historia se cuenta trunca. Lo correcto es aplicar el consenso académico que científicos de la Chile y la Católica arribaron, ¿no es cierto?, hace más de un mes, y que lo publicaron. Y ese consenso académico chileno se llama Escuelas Seguras en Tiempos de COVID. Y ese consenso académico dice exactamente cómo recalcular la brecha de seguridad en nuestras escuelas. O sea, si tú consideras la brecha medida con los protocolos sanitarios actuales del Ministerio de Educación, te sale una brecha X, pero es una brecha medida con relación a gotas. Insisto en eso. Tú tienes que recalcular la brecha en educación y lo que te va a resultar es que necesitas medidor de CO2 1 por colegio, necesitas ventilación continua, cruzada, distribuida y medida, por lo tanto. Necesitas mascarillas certificadas FFP2
para interiores. Y en cuanto a la distancia, hacer las mediciones de aforo en función de distancia 2 metros, no 1, y de la ventilación cuando entra en equilibrio con la ocupación de la sala. Todo eso es factible de hacer. La Católica acaba de hacer un piloto en el norte. Werner Brevis te puede ilustrar sobre eso si quieren invitarlo, participa también en Aire y Vida. Doctor, ¿sí? Está bueno saberlo porque ese es el desde. Cuando hablamos de volver a clase, este es el desde, lo está dando el doctor. Este es el desde y volvamos, pero este es el desde. 11:05, gracias a los tres por estar. Le enviamos un abrazo gigante. Gracias. Vamos a... Gracias.